Buen día, mi nombre es Pérez Cortés Jessica Sandra. En esta ocasión les vamos a presentar el capítulo 12 de la materia de Estadística Inferencial 2, que corresponde al tema Análisis de Varianza. La materia es impartida por el ingeniero Morales y vamos a continuar con el primer tema. Como primer tema les vamos a presentar ANOVA de un factor. Antes que nada nos vamos con la teoría. Nos dice que en esta sección se presenta el modelo de análisis de varianza de un factor, que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. La aplicación del análisis de varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más medidas poblacionales. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Para esto debemos de cumplir con 5 requisitos, los cuales son el requisito 1, que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El requisito 2 son que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. El requisito 3 nos dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El requisito 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. El último requisito nos dice que las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Esos son los diferentes requisitos de la ANOVA de un factor. Y ahora vamos a continuar con los ejercicios. El ejercicio 1, ANOVA. A continuación, se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de un cráneo de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Suponga que planeamos usar una prueba de varianza a un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. A. En este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Vamos con el primero. Nos vamos con la respuesta. Bueno, antes que nada, aquí ya tenemos las imágenes de cómo resolverlo en Minitab, pero ahora vamos a resolverlo directamente a Minitab. Aquí ya tenemos, aquí ya tenemos los datos. Simplemente nos vamos a ir a estadística, ANOVA, OneWay, y acá vamos a seleccionar de este lado la primera opción, le damos OK y automáticamente nos va a arrojar toda la información. Acá está. Una vez ya teníamos previamente todos los datos, y acá nos muestran todos los datos. Acá el valor de F, el valor de P, y acá son los mismos que tenemos de este lado. Acá está. Y acá tenemos también las gráficas. OK. Y nos vamos. OK. Entonces, una vez ya calculado todo, la respuesta para el inciso A nos dice que es la información fue categorizada acorde a una característica. Si la información fuera categorizada acorde a 2 características, se tomaría un análisis de 2 vías. Pero como no es el caso, entonces porque la información solo fue con una característica, así es que nada más es de una vía. Para el inciso B,
El término análisis de varianza se refiere al método al que se prueba la población de igualdad que se usa de dos poblaciones diferentes para estimar la varianza. Nos vamos con la siguiente. Ok. 4. ¿Cuál medida es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medidas muestrales 132.7, 134.4 y 138.1 podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 es diferente a las medidas de los años 400 y 1850 y por qué. Ok, acá están los datos que nos están pidiendo. Bueno, como nos dice, es lo mismo, los datos son los mismos que del ejercicio 1, así es que nos vamos a lo que ya calculamos en Minitab. Y aquí nos está diciendo que nos vamos a basar a los datos de 138, 134 y 132, que son estos que ya calculamos previamente. Tenemos la información de este lado y la respuesta, bueno, aquí nos dice que si podemos utilizar el análisis de varianza por concluir que la anchura media de cráneo del año 150 es diferente a las medias de los años 400 y 1850 y por qué. Mediante el cálculo a simple vista sí nos podemos dar cuenta que son diferentes, porque aquí tenemos que el año 150 son 38.11, 1850 es 134.44 y 400 años son 132.67. Entonces la respuesta para este ejercicio sería no. Se sabe que los datos no son el mismo, pero no se sabe exactamente qué especificaciones es diferente. Así es que el análisis de varianza sí nos dan los datos, las cifras para checar que sí es diferente, pero no nos dan no nos da con exactitud por qué. Así es que esta sería la respuesta para este ejercicio. Nos vamos al siguiente, que nos dice medidas de facilidad de lectura. Seleccionaron al azar páginas del oso y el dragón de diferentes libros y se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fletch, así como los resultados de la calculadora TI 83/84 Plus de análisis de varianza. ¿Cuáles aparecen al margen? Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura. Ok, entonces para la respuesta para este ejercicio sería el valor P es de 5.62233 menos 4, la respuesta es 0.0056213335. Si P es menor a 0.05, rechace la hipótesis nula. Por lo tanto, hay evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis. Nos vamos con el siguiente. Palabras por oración. Seleccionaron al azar muestras de páginas de tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados en Minitab para el análisis de varianza. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número. Ok, entonces en este caso la respuesta sería: existe suficiente evidencia para justificar el rechazo
de la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Siguiente. Cantidades de voltaje. En el conjunto de los datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltajes medidas de electricidad suministrada directamente de la casa del autor de un generador General Independent modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa GMP utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de tres fuentes diferentes de electricidad. Ok, en este caso P es 0.001. El valor P es igual a 0.0001 menor a 0.005, rechazar la hipótesis nula. En este caso, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de la afirmación de que los tres suministros tienen la misma media de voltaje. No, ya que los aparatos no recibirán la misma electricidad suministrada. Nos vamos con el siguiente. Lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes que para pruebas de choques utilizados con los mismos automóviles de prueba del capítulo. Se utilizan las unidades de medida que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Acá tenemos las respuestas de lo que es Midita. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Ok, ya tenemos capturado los datos. Nada más déjenme ver dónde están. Acá están. Y nos vamos a los mismas que de hace un rato. Seleccionamos acá anchura L. Bueno, acá previamente ya capturamos los datos. Nos vamos a estadística, Innova, OneWay, y acá ya tenemos seleccionadas las millas y solo le damos OK y automáticamente nos arrojan. Bueno, aquí primero vamos a ver las gráficas y acá por este lado tenemos los datos. Acá tenemos las millas. Todo esto es lo que tenemos de este lado. Acá valor de 0.40, valor de P 0.676. Ok, entonces a ver, permítame, vamos a volver a hacerlos porque creo que no lo hicimos de la manera correcta. A ver, retiramos esto, le damos OK y ahora sí nos aparecen
Ahora sí nos aparecen los datos que tenemos de este lado. Ok, y por todos acá ya tenemos todas las respuestas, y acá nos aparecen las respuestas para este ejercicio. Ok, entonces la respuesta para este ejercicio sería: no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ok, nos vamos a la siguiente, y nos dice que lesiones del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes que pueden para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Acá tenemos las respuestas con Minitab. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. Nos vamos a Minitab. Bueno, nos vamos a Minitab y hacemos exactamente lo mismo que en el problema anterior. Le damos OK y aquí vamos a tener las respuestas. Y así llegamos a estos resultados, que son acá tenemos de los compactos, los medianos y los grandes. Entonces, para este ejercicio la respuesta sería: no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Nos vamos con la siguiente y nos dice 13 tiempos. Enterton Jean Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registran una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla. En un circuito de 3 millas, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene unas pendientes de subida. Bueno, para este ejercicio hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a Minitab. Nos vamos a Minitab y aquí ya tenemos los datos previamente capturados. Nos vamos a estadística, Innova, OneWay, eliminamos estos que son del problema anterior y seleccionamos nuestros datos de ahorita y le damos OK. Y es así como llegamos. Estas son las gráficas. Es así como nos salen nuestros resultados. Estos son los mismos que ya capturamos aquí. A ver, ¿dónde estamos? Que ya capturamos acá: milla 2, milla 1, milla 1, milla 2 y milla
3. Respuesta. ¿Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla? La milla 3 tiene la pendiente, ya que los datos arrojan que el profesor tarda más en concretar la milla 3. Y eso lo vemos aquí. Milla 1, 0.0283, milla 2, 0.049 y milla 3, 0.622. Es por ello que aquí nos dicen que la milla 3 es donde posiblemente esté la pendiente, ya que es la que más tiempo tarda en concretar el profesor. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Nos vamos al siguiente y nos dice emisiones de automóvil. A continuación se listan la cantidad medias de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóvil según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de CO2. Utilicen un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Acá tenemos los datos y para realizarlo nos vamos a ir a Minitab para entender un poquito cómo es que logramos llegar a estos resultados. Bueno, ya tenemos capturado igual los datos. Nos vamos a los mismos pasos. Borramos esto y le damos OK. A ver. Y es así. Y así es como llegamos a nuestros resultados, que son los mismos que ya tenemos aquí. Los de 8 cilindros, 6 cilindros y 4 cilindros. Las respuestas para este ejercicio sería: ¿existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóvil emiten la misma cantidad de media de gas de efecto invernadero? De acuerdo a los datos, los números de cilindros sí afectan la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces esa es nuestra respuesta, que de acuerdo a los cilindros de cada automóvil va a depender las emisiones de gas. Por ejemplo, aquí el de 8 cilindros tiene que es 9.114, 6 8.025 y el de 4 6.823. Esto quiere decir que entre más alto sea el número de cilindros, más emisiones de gas de invernadero es el que va a emitir cada auto. Nos vamos con la siguiente. Nos dice nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos tamaños grandes, de los mentolados de 100 y de los no mentolados de 100. Los cigarrillos tamaños grandes son sin filtros, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 tienen filtro y son peligrosos. Al igual que los mentolados, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Realizamos la misma operación que el ejercicio anterior para realizarlo en Minitab y nos arroja este resultado. Factor por tamaño, por los tamaños y
nos da el resultado. Entonces, para la respuesta para este ejercicio sería: ¿existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad de media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaños grandes tienen la media más grande de 1.26, que es lo que tenemos aquí, por cigarrillos, en comparación que las otras medias? Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esa conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Entonces, esto es en base a los resultados arrojados acá, ya que los de tamaño grande nos dice, la media nos dice que es de 1.2560, los de 100 con filtro nos dice que es 0.160 y los mentolados nos dice que es de 0.8720. Este sería el resultado para este ejercicio. Bueno, con este terminamos el capítulo 12.2. Nos vamos con el 12.3, ANOVA de 2 factores. Bueno, vamos a iniciar con la teoría. ANOVA de 2 factores. Concepto clave para entender este tema. Nos dice que en esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de 2 factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con 2 factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los 2 factores. Después efectuamos una prueba para determinar si el factor del renglón tiene algún efecto, y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. Estos vamos a encontrar en tipo. Un factor es la variable del renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional. Y 2, el tamaño. El segundo factor es la variable de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Todo esto se sacó de la tabla 12.3. Es un ejemplo de datos de clasificación de acuerdo a dos factores. Ok, nos vamos con el ejercicio 1. ANOVA de 2 factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan, como el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los dos sugiere que el mismo método de análisis adecuado es un ANOVA de 2 factores? Es decir, ¿qué aspecto de datos indica 2 factores? Analizando el problema, llegamos a la solución que la fecha es bidireccional, porque la fecha de la tabla se categorizará en función de 2 factores, que son la edad y el sexo. Y si la fecha solo se categorizó en una variable, entonces la fecha habría sido unidireccional. Es por ello que se dice que indica que es de 2 factores, ya que depende de la edad y del sexo. Es por eso que nos dice que es bidireccional y se utilizaría una ANOVA de 2 factores. Siguiente, interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representan los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes. Terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno, fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta característica acerca de la interacción de 2 factores? Acá nos muestran una grafiquita, que es la que nos muestra el ejercicio. Analizando, bueno, acá nos ponen en una línea punteada una y una línea normal la otra. La punteada es la 2 del terreno 2 y la normal esta es del terreno 1.
La respuesta sería: hay un efecto de interacción porque las dos líneas no tienen el mismo patrón sobre las diferentes categorías del eje horizontal, que van a diferentes direcciones. Vamos con la siguiente. Efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero, nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano o grande, que incluye nos dan estos datos. Nos hablan de automóviles, compacto, mediano, grande, extranjero y nacional. La respuesta para este ejercicio sería: no hay suficiente evidencia para rechazar que no hay efecto de interacción entre las dos variables. Ok. Para resolver en militar, se los pusimos de esta manera. Simplemente nos vamos a estadística, ANOVA, método lineal general, y seleccionamos la primera opción. Seleccionamos tamaño de auto, los datos, y simplemente le damos OK y nos van a dar este resultado: análisis de varianza. Y nos dice que es 1.41, 1.081. Y para calcular la gráfica, una vez calculado, teniendo ya arrojado el dato, nos vamos a estadística, ANOVA general, y simplemente le damos a aceptar y nos da nuestra grafiquita. Nos vamos con el siguiente: efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? El valor de P del efecto del tipo da en la tabla como 0.0151, que es lo que tenemos aquí. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula. El valor de P es 0.159 y el nivel de significancia es de 0.05. En este caso, el estadístico de prueba es mayor. Entonces nos dice que el estadístico de prueba F es igual a 2.125, el valor de P es de 0.159. Entonces en este caso no vamos a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un afecto de acuerdo al tipo de automóvil, ya que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. 10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Ok. Y nos marcan. Es la tabla con los resultados, con los datos. La respuesta en este caso sería que el estadístico de prueba F es igual a 0.44 y el valor P es igual a 0.655. En este caso no vamos a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil, ya que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre la medida de las lesiones en la cabeza.
Nos vamos al siguiente. Nivel de colesterol. Las siguientes tablas lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Entonces aquí tenemos los datos para calcularlos en Minitab. Es el mismo, seguimos los mismos pasos. Nos vamos a estadística, ANOVA, modo lineal general. Nos vamos a la primera opción y nos va a arrojar esta tablita. Entonces nada más seleccionamos los datos y le damos a aceptar y nos va a arrojar esta tablita que tenemos acá, que es la que nos va a servir. Y una vez que ya nos arrojó el dato, nos vamos otra vez a estadística, ANOVA, gráfica de interacción, y nos va a dar la grafiquita que tenemos acá. Y eso sería todo. Muchas gracias